Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo utilizar archivos de configuración en Streamlit. ¿Cuáles son los archivos de configuración? Son esos archivos en los cuales almacenamos variables externas en nuestro código que no queremos incluirlo en él. Por ejemplo, códigos de API key, información de conexión a bases de datos, usuarios, claves, parámetros de configuración general de la aplicación. Cualquier variable que queramos que quede almacenada en un archivo externo, de manera tal que cuando queramos modificarlo, simplemente modificamos el archivo correspondiente sin necesidad de recurrir y modificar nuestro código de aplicación. Para esto vamos a ver dos alternativas acá. La una es el uso del st.secrets, que depende de este archivo .streamlit, en la carpeta .streamlit al archivo secrets.toml, y que es nativo de Streamlit, y también vamos a utilizar una librería externa llamada config parser, la cual nos permite un poco más de flexibilidad, en la cual incluye desde el manejo de múltiples archivos, que yo puedo tener múltiples archivos de configuración dentro de una aplicación, hasta la modificación y guardado de los parámetros de configuración en caso de que queramos, por ejemplo, darle una interfaz al usuario para que cambie los parámetros de la aplicación en algún entorno de configuración. Vamos a ver entonces cómo funciona esto. Básicamente, lo que tenemos acá es que arrancamos importando Streamlit, el config parser, y vamos a hacer la lectura. Para el caso del st.secrets, depende del archivo secrets.tml que debe estar ubicado dentro de la carpeta .streamlit de nuestro proyecto. Dentro de este archivo, los parámetros de configuración tienen la forma de variable igual valor. En el st.secret podemos guardar valores de tipo string o de tipo numérico. Tipo booleano no se guarda. Esto es un ejemplo solamente para colocar aquí. Si yo le quito a esto las comillas, me va a generar un error porque no es capaz de compilar bien el archivo. Entonces, dentro de ese archivo tenemos unas secciones que se marcan dentro de corchetes. Ahora, ¿cómo accedemos a esta información? De una forma muy sencilla. Utilizamos el st.secrets y colocamos entre corchetes el nombre de la variable en este caso. Entonces, al hacer esto, simplemente estamos accediendo a este valor que tenemos acá. Cuando vamos a utilizar secciones, utilizamos st.secrets, nombre de la sección, nombre de la variable, entre corchetes. Entonces, él está yendo a esta sección y dentro de esta sección está yendo a esta variable. Y me la está cargando. Por defecto, todos los valores son, en el caso de st.secret, los va a cargar en el tipo que están creados, que es string o numérico. Si vemos acá, en este ejemplo, vemos que acá, esto fue un string, este fue capaz de detectarlo como un entero, y este parámetro que a pesar de aquí dice false, sigue siendo un string. También podemos hacer uso de las variables en formato punto. st.secret.pruebas es equivalente a st.secret a esto, ¿cierto? Entonces, pero para algunas personas puede que sea más fácil de utilizarlo con punto. Aquí estamos haciendo el mostrado de las variables y básicamente así es como utilizamos el st.secret, que vemos en varios videos que ya tengo en el canal, que lo utilizo de manera recurrente para almacenar claves de API key y información crítica como bases de datos, usuarios y claves. Ahora, si queremos mayor cantidad de flexibilidad, en st.secret solamente puedes manejar un valor de configuración, un solo archivo. El elemento config parser me permite de una manera mucho más personalizada manejar inclusive varios archivos. Entonces podemos tener, ejemplo acá, un archivo config 1 y config 2,
Y cuando entramos acá, si yo selecciono config 2, por ejemplo, miren que me va a cargar el config 2 y el config 1 me va a cargar la información del config 1. ¿Cómo hacemos esto? Como vemos acá, coloqué .ini. Coloqué .ini, pero puede ser la extensión que ustedes consideren, sino que la más estándar es .ini. El config parser requiere que en lo posible que los archivos, que las variables estén siempre todas dentro de una misma sección. No pueden haber variables huérfanas, es decir, sin sección, como las que tenemos en el st.secrets. De todas maneras, esta es una forma mucho más legible y mucho más correcta de manejar un archivo de configuración, agrupando por secciones. Entonces, tenemos el mismo formato, API y valor. Aquí no requerimos el uso de comillas. Si pongo comillas, él me va a leer las comillas como si fueran parte del valor que estoy cargando. ¿Por qué? Porque por defecto el config parser todo me lo carga en string. Entonces todos los valores, si vamos acá, vamos a ver cómo se utiliza. El mismo ejemplo, vamos a acceder a la API, es config, entre corchetes, la sección y la variable. Y así cargamos todo. Y si vemos por defecto acá, aquí todo está en string. No importa si es un número, me lo lee como un string. Pero resulta que en algunos casos puede que requiramos cargar los datos en un formato específico. Además del string, me permite cargar los valores de tipo numérico y de tipo en tipo entero y de tipo booleano. Para hacer eso, utilizamos el método getInt del config, en este caso que es el lector de config parser, y le entregamos la sección y el valor. Lo mismo hacemos getBoolean para obtener el valor booleano. Entonces, si vemos acá, en dos archivos tenemos un valor puerto, que es numérico, y un servidor pruebas, que es un booleano. Si vamos aquí a la pantalla, vamos a ver que este me lo cargó como un entero y este me lo cargó como un booleano. Esto es como más flexibilidad para el uso de las variables de configuración. ¿Qué nos permite también ese config parser? Nos permite guardar el archivo de configuración. Si queremos que el usuario desde una pantalla de nuestra aplicación modifique parámetros de configuración, como un ejemplo clásico acá es que queramos permitir que el usuario cambie el usuario y el password de un acceso a un servidor o inclusive el acceso a un servidor, entonces simplemente hacemos la lectura de los valores, que aquí arriba estamos cargando el servidor, aquí cargamos el usuario y el password, aquí ponemos el st.textInput y en el parámetro value entregamos el valor que ya cargamos para que por defecto nos haga esto, que es que con solo cambiar el valor me actualiza el valor de los campos de texto sobre los que yo voy a hacer la modificación. Cuando yo cojo y agarro esta información y la asigno, en vez de recuperarla ya estoy asignando, estoy cambiando los valores de la variable del config parser en memoria. Después de darle clic en el botón de guardar, simplemente se guarda con estas dos líneas de código, que es abrir el archivo en modo escritura y ejecutar el config.write y entregarle el config file que tenemos acá. Entonces, al hacer esto, si yo entro acá y este usuario es remoto, le quito esto y le quito esto, le damos guardar y tenemos un toast que ahorita vemos en qué parte está para ver que la configuración guardamos. Entonces lo cargamos acá, config 1, cuando cargamos el 2 podemos ver que ya está la información guardada como lo hicimos. Entonces, como pueden ver, esta es una opción muy sencilla. Ven el toast aquí, configuración guardada y el icono. Utilizamos Material Icons. Con esta opción, de una forma muy simple, podemos aislar variables de configuración de nuestro código y evitamos que dentro del código que hagamos estén involucrados valores que pueden ser susceptibles de cambio, como las claves de API, como los usuarios, las claves, valores de configuración, qué sé yo, tamaños de pantalla, colores, cualquier valor que ustedes consideren que en su aplicación debe ser configuración independiente. Entonces, como pueden ver, son dos alternativas muy sencillas de utilizar
Espero que les sean de utilidad sus proyectos. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal y muchísimas gracias por acompañarnos hasta este punto.